Bueno, ahí teníamos a una de las empresas destacadas de nuestro centro, el Campesino, típico restaurante valdiviano. Les quiero dar la bienvenida a todos y todas los que se han conectado hoy día a esta charla de nuestra Academia del Fracaso, que es Design Thinking, cómo vamos a conectar con la necesidad. Recordar que hoy es la sesión 1 y mañana tenemos la sesión 2 en el mismo horario para que puedan también conectarse. Nos acompaña Francisco Videla, que él es parte de esta consultora de Fracaso Lab. No sé si va a llegar Pepe hoy día, Francisco, o va a ser Lamentablemente solo. hoy día no vamos a contar con lo que va quedando de Pepe Cañón. No, no Pero va a estar Pepe. no va a estar Pepe, pero mañana sí va a estar. Voy a tener el Ah, ya, honor súper. de no estar con él. Ya, súper. Entonces, Francisco, adelante, ya comenzamos a Dale, grabar, lo vamos a subir después en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar lo que va a ser este entretenido taller. Adelante nomás, súper. Francisco. Gracias, Katy. Súper. Creo que ahora puedo empezar a compartir. Eh, ahí está, perfecto, súper. Bueno, después de siempre la muy cordial bienvenida de Katy, también agradecerle a todas y a todos, la Leslie, gracias por tu cámara. Simplemente, bueno, en primer lugar, agradecerles, bienvenidas, bienvenidos. Hoy día vamos a tener un tema, ya nos estamos acercando casi a la mitad de nuestra academia de fracaso. Estamos muy contentos de poder seguir desarrollando esta idea, seguir hablando de los temas y algunas técnicas, metodologías que desde el emprender son necesarias entenderlas también desde el concepto del error, ¿cierto? Y hoy día particularmente vamos a hablar de un tema y vamos a poder desarrollar de alguna manera este tema que tiene mucho que ver con el error, tiene mucho que ver también con las cosas que no salieron y cómo esas cosas que no salieron de alguna manera nos van a dar la mejor orientación para poder diseñar, ¿cierto? Una idea y poder darle un atributo mucho más humano, mucho menos perfecto, pero también mucho más empático. Bien, hoy día vamos a hablar de Design Thinking, así que comencemos. Voy a empezar ya a compartir, creo que, no, ahí no era, siempre lo mismo, fallando, como siempre. Eh, Denme un segundito, que siempre se me va a encoger Es esto. abajito. No, no, sí, sí, pero es que créeme que, sí, lo mismo. Es que parece que, al parecer, cuando lo tengo que minimizar. Ah, no, ya está. Ya caché cuál el problema. Era yo el problema, claro. Teníamos que probar al comienzo, ¿te acuerdas que no lo hicimos? Y la verdad es que dijimos, no, no, problema. Y si no resulta, que no resulte. Y no resultó. Profecía. Muy bien, perfecto. Bien, ahí sí, ahí debería ir. Bien, súper. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Perfecto. Gracias, vecina Katy, por el apoyo en este proceso tan Apoyo engorroso. moral. Por eso están los vecinos, dice. Bien, perfecto. Bien, nuevamente, entonces, muy bienvenidas, bienvenidos a lo que es hoy día el Design Thinking, ¿cierto? Esta innovación centrada en las personas. Vamos a hablar un poco y por qué vamos a entender también cómo vamos a hablar de innovación, qué es innovación también en el concepto, pero también cómo podemos empezar a diseñar desde el error. Bien, ¿alguien acá ha escuchado antes de que empecemos alguien siempre fallando? Eso es, Catherine. De hecho, lo hablamos antes de que entraran. Sí, de otra forma seríamos éxito lab, pero no lo somos. Eh, ¿Hay alguien acá que está medianamente familiarizado, que ha escuchado en algún contexto, sea lo que sea, el concepto de design thinking o pensamiento diseño? ¿Lo han escuchado? Sí, ya, perfecto. La Leslie es una seca, así que ha pasado por todos los conceptos posibles, gracias a Leslie. Ya, la Carolina también, perfecto. Entonces, podemos decir de que al menos por acá algo medianamente conocemos del concepto, ¿cierto? Bien, súper. Entonces, vamos a empezar, bueno, obviamente con las presentaciones de rigor. Acá yo hay un par de personas que quizás no nos conocen. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu cámara. Qué bueno tenerte por acá. Bien, entonces vamos ahí está. Entonces, cierto, una pequeña introducción a lo que somos a quienes no nos conocen. Nosotros somos Fracaso Lab, somos la primera consultora en Chile que se dedica a la gestión del fracaso, cierto, desarrollando experiencias de aprendizaje y cambio cultural en equipos, en comunidades y en organizaciones, con un gran fin. O sea, nuestro pega, nuestro fin, nuestro objetivo, nuestro leitmotiv, como dicen algunos medios ciúticos, es básicamente resignificar el fracaso, ¿cierto? Lo que nosotros queremos no es que, no pretendemos que no vuelvan a fracasar o que la gente no fracase, sino todo lo contrario, que pueda fracasar y al momento de fracasar pueda tener más herramientas y mirar este fenómeno desde otro lugar.
¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos integrando al menos 4 palancas que para nosotros son prioritarias y que también, obviamente, van a estar también puesta a disposición de este taller, que es la creatividad, que es la seguridad psicológica, la mentalidad de crecimiento y el storytelling, ¿cierto? O cómo nos contamos la historia. Básicamente esto nosotros lo hemos desarrollado a través de una metodología propia que ha nacido o que lleva evolucionando hace ya 4 años, desde con estudios, con mucha observación, con muchas metodologías fracasadas, y así es como hoy día tenemos una metodología de trabajo ya bastante estandarizada y también bastante robusta en aspectos metodológicos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo llevamos esto a cabo en organizaciones, comunidades y el mundo del emprendimiento? En workshops, talleres y charlas, ¿cierto? Eso es así como lo llevamos a cabo. Acá este joven Lolo, que está empezando recién en el mundo de la consultoría, soy yo, ¿cierto? Soy Francisco Pancho. Yo soy psicólogo, también soy profesor en un par de universidades acá en el sur de Chile. Soy emprendedor también junto con esta consultora. También soy el cofundador de una sopería, de la primera sopería en Valdivia, que se llama La Cuchara Sopería, que también ahí pueden seguir en Instagram. Y también soy, bueno, la verdad es que siempre nos presentamos desde un lado A. Entonces yo también soy psicólogo, también quise ser músico, repetí 2 veces, expulsado en tercero medio, aún sin poder completar un sudoku, pero estaba a punto, pero aún no lo logro. Eh, y 2 emprendimientos fracasadísimos antes de mis 30 años, de mis tenos 30 años. Bien, entonces, habiéndolo presentado, habiendo teniendo un poco ya este contexto, empecemos, ¿cierto? Entonces, lo primero que, la primera oración o concepto para empezar a intencionar la conversación, porque esperemos que esto sea más allá de que yo esté hablando, ojalá podamos destinarlo esto a una conversa, ¿cierto? O por lo menos a una discusión, tiene que ver con este concepto, ¿cierto? El principal motivo, o uno de los principales motivos, para no encapsularlo todos solamente en uno, del fracaso, termina siendo porque terminamos construyendo cosas o generando algún servicio o algún producto y nunca le preguntamos a nadie si esto era bueno o no, si esto era interesante o no para otro. ¿Qué es lo que pasa justamente cuando estamos emprendiendo? Esto está muy, muy orientado también a esta posibilidad de empezar a crear un concepto que lo vimos en la última academia, o la última clase de la academia, que era la propuesta de valor. ¿Cuántas veces hemos construido cosas? ¿Cuántas veces se nos han presentado oportunidades en nuestra mente, en nuestra forma de idear algo, pero que nosotros solamente decimos, es que esto es una muy buena idea, o esto es una idea súper rentable, pero muy pocas veces hacemos el ejercicio de realmente entablar una sincronía y un vínculo empático con esa oportunidad, con un otro, con un tercero, particularmente con nuestro cliente o con un usuario. ¿Cuántas veces le hemos preguntado y cuántas veces realmente hemos puesto a disposición de una idea a quiénes les van a ocupar? No, y démosle vuelta a la tortilla también. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha preguntado, como usuarios, como clientes, si es que efectivamente hay un concepto o hay una idea o hay un emprendimiento o un servicio que sería bueno al menos prototiparlo para ver si yo como cliente lo puedo acceder? Al parecer el mundo del prototipaje, el mundo de pasar al otro o empatizar o darle una concepción a un tercero de nuestra idea para no enredarme, es muy poco visto, pero cuando hablamos de innovación y hablamos de emprendimiento y hablamos de empatía, está muy a la base desde lo conceptual. ¿Esto realmente cuántas veces pasa? Al parecer, claro, y también uno puede decir, la verdad es que ¿cómo puedo hacer esto si tengo poco tiempo? Si la verdad de las cosas es que tampoco tengo mucha... eh, eh, no hay muchos recursos incluso para esto. Entonces, desde ahí, entendemos también que hoy día, cómo corren los tiempos, cómo está la situación en el mundo, en el país, la vida es demasiado corta, queridas y queridos, como para construir cosas que nadie quiere. Entonces, si hoy día estamos dentro de este paraguas o de esta realización para empezar a emprender, para darnos cuenta también de cómo esta oportunidad de poder emprender y poder dedicarnos a algo que realmente nos mueve y que realmente también podemos vivir de esto, ¿cierto? Que es un poco el sueño de todo emprendedor, que esto de alguna manera es nuestra pega, que no solamente sea parte de un hobby y que esto empiece a generar una lucas, sino esto como lo hacemos parte también de nuestro día a día y de nuestra sobrevivencia. Entonces,
efectivamente, como dice esta lámina, la vida es demasiado, demasiado corta para poder construir o para poder acceder o para poder poner al mercado cosas que nadie quiere. Entonces, pero claro, en la lámina suena bien, acá se ve súper bonito, pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos de alguna manera realmente poner a disposición de nuestros usuarios o de nuestros clientes antes de crear una idea o antes de ponerla al mercado para ver si esto es realmente lo que el otro quiere y si eventualmente empiezo a cometer errores antes? O como bien dicen los gringos, y aquí entramos con el concepto del fracaso. Los gringos tienen un concepto que es ultra conocido en el mundo de las startups, ¿cierto? Que es el fail fast, fallar lo antes posible. ¿Es posible fallar lo antes posible cuando estamos construyendo, cuando estamos de alguna manera ideando un proyecto, un servicio? Claro que es posible. ¿Es fácil? No es fácil, ¿cierto? Pero entonces, frente a lo mismo, ¿cómo podemos ocupar entonces ese fracaso, ese error, para poder diseñar una idea? ¿Alguien tiene, más allá de lo que ya sabemos un poco lo que es el design thinking, pero alguien de ustedes, más allá de ocupar esta metodología u otra, ¿es posible que el fracaso sea parte también de la construcción del diseño de una idea o es parte también de que el error, las cosas que no salieron, las podemos poner a disposición del recrear o empezar a crear algo nuevo? O quizás, insisto, acá no hay preguntas, no hay respuestas malas ni buenas, solamente respuestas. ¿Alguien de acá ha ocupado el error, ha traído un fracaso de vuelta en anteriores circunstancias o en contextos anteriores para lo que estamos haciendo hoy día? ¿Es posible esto o solamente algo más romántico que suena bonito? ¿Alguien ha puesto a disposición de un error el inicio de una idea o el inicio de un emprendimiento o el inicio de una relación, de lo que sea? ¿Es posible? ¿Realmente será o no? O quizás no tanto. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría mucho escucharles. Al menos un par. A responder a esta pregunta. ¿Es posible ocupar el fracaso para poder diseñar una idea? ¿O solamente hay que tener como la ganada para diseñar una idea? ¿Alguien tiene como una interpretación de esto? ¿O una respuesta? Leslie, Aprendizaje validado. ya, háblame un poquitito más de eso, para que se entienda un poco más para quienes no estamos A tan ver, cercanos. A ver, dale. lo que pasa es que en estos momentos estoy estudiando, de hecho, Product Owner, y Ya, estábamos hablando de aprendizaje validado, de INBU, de cómo ellos, discúlpame lo colonial, pero la cagaron al inicio, se fueron a claro, pique, y cómo fueron aprendiendo, en vez de tener ganancias monetarias, tuvieron ganancias de aprendizaje. Aprendieron por qué fracasaron. Aprendieron que, por ejemplo, lo que estaban haciendo no lo quería nadie. Y entonces, buena, ¿qué quería realmente el usuario? ¿Qué quería? Y cuando empezaron a ver qué quería el usuario, empezaron a tirar toda la basura, realmente tiraron toda la basura, claro, lanzaron de nuevo. ¿Y qué pasó 6 meses después del lanzamiento? De su meta de ganar $300 al mes, pasaron a ganar $500 al mes, después claro. $1000 al mes y así, pero tuvieron que fracasar y estrepitosamente y perdiendo muchísimo dinero para lograr lo que era los avatares del Messenger, Claro. Mira, ya, perfecto. ¿ya? Y estoy hablando de algo que ahora todos ocupan mensajería instantánea y tienen sus monitos personalizados y todo lo demás, pero en ese entonces nadie los quería y ¿por qué voy a comprarte esto? Pero Claro. yo no quiero tenerlo porque se encontraban con que había gente que era muy mayor y no lo entendía, y gente que era muy joven que les decía, es que yo no quiero tener esto y recomendárselo a mis amigos porque no sé si va a ser cool, y yo no quiero ser el fracasado que diga esto y no va a ser Claro, cool. obvio. También, Entonces, y algo súper válido también, que es como esa resistencia a al exponerte cambio, y al ridículo claro, también. Decir, oye, y al ¿qué no? ridículo, entonces no querían. ¿Cierto? Y eso Claro. salió todo en un libro que se llama, si es que les interesa, el método Lean Startup, Ya, perfecto. ¿ya? De hecho, después se los envío, que lo estoy terminando de Envíalo, por corregir, favor. Envíalo, por te lo voy favor. a enviar. Dale. Cuando lo termine de corregir, que estoy arreglando las referencias y cosas así. Entonces, de ahí empezaron ellos a ver cómo hacer todo esto a partir del error y le llamaron eso de equivocarse para aprender, aprendizaje validado. Perfecto, súper grande, Leslie. Oye, Leslie, mándanos tu currículum, por favor, porque cada vez está ahí más para facilitar ahora de fracaso.
Muy bien, muchas gracias, gracias Lili. Efectivamente, y de hecho la Lili decía algo súper interesante. Tuvieron que reinventar todo y rediseñar su estrategia para poder acercar a lo que realmente el usuario necesitaba. Y claro, pues, ¿cierto? Si cuando uno está creando algo, incluso a nivel mucho más macro y mucho más de grande empresa, lo que se hace es de alguna manera generar una propuesta de valor y ahí está el gran problema. Las propuestas de valor, y algo que vimos justamente la semana pasada, o cuando fue el tema clase, las propuestas de valor uno tiende a asumir que el valor de nuestra propuesta nosotros le damos ese valor, nosotros como creadores, como emprendedores, como innovadores. Y eso hay un gran, gran, gran error. La única persona que le da el valor a esa propuesta y que le da un sentido no somos nosotros, son nuestros usuarios, son la gente que está al otro lado del mesón. Es la gente que probablemente le estamos solucionando un problema, ¿cierto? Y cuando entendemos esa lógica, y cuando vemos también que desde la lógica de poner la discusión a otro, incluso el rediseño, el remonitoreo, la flexibilidad de poder crear esto, es cuando empezamos a generar mucho más perspectiva y dejamos de enamorarnos de nuestra idea y empezamos a enamorarnos del problema, ¿cierto? Que ahí es donde radica en gran parte justamente el poder desarrollar con innovación y con una propuesta de valor una idea que apunte a solucionar un problema real y apunte justamente a una escalabilidad mayor, no entendiendo las consecuencias o no entendiendo particularmente las sensibilidades del mercado, sino apuntando mucho más a sensibilizar con un comportamiento. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, al parecer, nuestro cerebro, para que se vaya desarrollando y para que vaya generando mayor interconexión e incluso mayor capacidad neuronal frente a desafíos, necesita de los errores, necesita del fracaso, necesita también de las cosas que no salieron para poder generar estos desafíos creativos y empezar a reentender, recomprender, rediseñar y por supuesto también flexibilizar. Hay muchas teorías que hablan también de que a nivel neurológico nuestro cerebro cuando comete un error o cuando de alguna manera nosotros tenemos la predisposición de poder enmendarlo y mirar esto como un paso y no como algo definitivo, nuestro cerebro también nos está ayudando y nos acompaña a que eso vaya generando mucha más flexibilidad o plasticidad neuronal, ¿cierto? Esa plasticidad neuronal lo que hace es justamente que nuestro cerebro esté mucho más preparado, tenga más herramientas y más recursos para poder flexibilizar y poder adaptarse a un escenario distinto al que ya fracasé. ¿Cómo puedo darle la vuelta de tuerca? ¿Cómo puedo mirar esto desde otro lugar entendiendo que donde yo tengo que radicar o donde yo tengo que de alguna manera que ajustar el diseño y ajustar la tuerca, que no la chunté o que no, o que erré, particularmente quizás no tenga que ser en el producto, que es uno lo que hace normalmente, ¿no es cierto? Estoy vendiendo café, estoy vendiendo acá, y la verdad es que me fue súper mal con el café, entonces lo que voy a hacer, voy a vender té, o voy a vender algo, no sé, una cerveza en esto. ¿Y por qué no ponernos a pensar si realmente la gente que está pasando por acá en mi stand, por ejemplo, si yo tuviese un carrito, realmente lo que quiere es cerveza o café? Excelente lo que estas personas cuando están pasando lo que necesitan es comer algo calentito, pero quizás no tomar algo, lo que sea. ¿Dónde quería ir con este ejemplo? Que de alguna manera esa posibilidad de que nuestro cerebro nos ayude a entablar mayor flexibilidad para mirar también un diseño y para mirar también una idea, es cuando existen estos desafíos creativos que nos hacen repensar y redefinir qué es lo que estamos haciendo. Entonces, al parecer, nuestro cerebro le hace mucho mejor también tener errores, tener fracasos y tener la disposición y la actitud para poder enmendarlo o remirarlo para que desde ahí nuestro poder creativo sea un poco más amplio. Por la característica que si empezamos a mirar el problema y no el producto y no el proyecto y no nuestra idea solamente, aumenta nuestra perspectiva. Y es curioso, porque nuestra perspectiva aumenta, y al aumentar nuestra perspectiva también nuestro poder creativo aumenta, porque tenemos más posibilidades de poder mirar y tenemos mayor amplitud de poder hacer conexiones inconexas, que es básicamente donde radica el origen conceptual de la creatividad. ¿Bien? Ahí me parece que hay alguien dice... Perfecto, ahí no hay cachado, tenemos varios comentarios. La Caterina dice, es posible absolutamente, a través del fracaso puedo aprender y mejorar esa idea inicial, ¿cierto, Caterina? No lo he visto antes, perdona. La Caro Fadre dice que para mí las mejores lecciones vienen luego del fracaso, claramente. Y al parecer es como de perogrullo, ¿cierto? Pero al parecer sí. O sea, uno puede sacar mucho más
lecciones, y mucho más desafío, y mucha más mirada desde cuando uno comete el error o cuando hay un fracaso. ¿Cierto? Alex nos dice que al cometer errores se obtienen ideas y correcciones, muy buena, muy buen concepto, Alex. Eh, correcciones que nos permiten avanzar en nuestro proyecto emprendedor. Perfecto. Qué interesante concepto que traía a la palestra, Alex, cuando habláis de las correcciones. Y para hablar de correcciones, también justamente tenemos que, para poder corregir y para estar dispuesto a corregir, tenemos que también tener una disposición y una actitud frente a eso, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver justamente más adelante cuando empezamos a mirar los pasos del design thinking, ¿cierto? Y aquí yo les traigo un ejemplo que a la Katy le encanta, que es el ejemplo más asqueroso que podría traer. Así que si ya lo conocen, disculpen, Katy, puedes apagar, puedes silenciarme, pero yo sé que lo conoces y es asqueroso. Bien, vamos a mirar un problema real que pasó en un aeropuerto en Europa, que este es el aeropuerto de Schiphol. Yo creo que posiblemente quizás ya alguien lo hemos visto, pero aquí ya lo hemos visto, ¿cierto, Leslie? ¿Ya lo vimos acá mismo? Ah, ya, perfecto. Aquí no está, solo vamos a repetir. Leslie, perdón lo asqueroso nuevamente, pero vamos a ver cómo funciona aquí en el nuevo, pero vamos a ver cómo funciona nuevamente en este nuevo contexto. Lo voy a hacer súper corta. Aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam. Imagínense todo el mundo yendo a carretear a Ámsterdam y el gran problema que tenía la administración del aeropuerto era que el baño estaba asquerosísimo, particularmente el baño de hombre. ¿Qué hicieron? Gastaron muchísimas lucas en señalética, en cartelito, en mucha infraestructura para poder, de alguna manera, decirle a los usuarios de que traten de no orinar, ¿cierto? Disculpen lo asqueroso, si alguien está comiendo, por favor, perdónenme. Que traten de no ensuciar, ¿cierto? Al parecer nada resultó. ¿Cuál fue la gran idea que a un diseñador se le ocurrió dentro de este desafío? Fue poner una pegatina chiquitita de una mosca en el urinario de hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Veamos el resultado. Resultados y objetivos cumplidos. Con el simple hecho de poner una pequeña pegatina de un costo muy bajo, todos los urinarios de los baños públicos del aeropuerto de Schiphol, los gastos de servicio se redujeron en un 80%. 80%. Reduciendo así tanto el uso de productos de limpieza como horas de limpieza y, por supuesto, también la hora de mano. Entonces, ¿por qué traemos nuevamente este ejemplo asqueroso a ver, Leslie? Dale. De hecho, esto se llevó más allá en Japón. Ay, no te puedo creer, ¿es más asqueroso todavía? No, no más Ah, ya. asqueroso. Lo que Pucha. hicieron fue gamificarlo. Ya, De no, le forma pusieron un que, puntaje, me estáis cuando, diciendo. de verdad, hay unas marquitas y según tú vas siguiendo con el chorro, vas ganando puntos. Entonces compites para ver quién hace más puntos. ¿Cachai? Ugh. ¿Ya? O sea, si es por eso, los japoneses lo llevaron a un... Lo llevaron a un nivel más avanzado. Bueno, exacto. Entonces, ¿por qué traemos nuevamente este ejemplo acá? Básicamente para poder entender y poder remirar también de que la importancia que tiene al momento de generar un desafío y entender una idea o un problema, la importancia que tiene la sensibilidad del comportamiento de las personas por sobre una lógica ya reproducida o una idea que sabemos que es la sandía calá y sabemos que es lo que funciona. Claro, porque todo el mundo podría decir, pucha, a ver, si el problema del baño del aeropuerto de Schiphol es que la gente que queda sucio, lo que tenemos que hacer es poner señalética, informar, qué sé yo, poner la mayor cantidad de información posible para que la gente tome conciencia, ¿cierto? Pero eso tampoco nos habla mucho del comportamiento de las personas. Lo que nos habla es que nosotros lo que esperamos es que la persona pueda leer y diga, ah, ya, perfecto, mejor voy a tener más cuidado al ir al baño. Pero lo que se hizo acá fue cambiarle la vuelta a la estrategia y remirar el desafío enamorándose no de la solución, sino del problema. Aquí a alguien se le ocurrió de que si generábamos un cambio de estrategia donde poníamos acá y dejábamos de gastar plata en la publicidad, en la señalética, en lo que sea, y ponemos esta disposición, por ejemplo, del comportamiento, del entender realmente qué es lo que le pasa, qué es lo que vive, por qué toma la decisión posiblemente esta persona de ir al baño y no darle al urinario. Empezamos de alguna manera, nuevamente, a enamorarnos más del problema que de la solución, más del problema
que de nuestro proyecto, que de nuestra idea, que de la solución reproductiva que venimos de alguna manera siguiendo construyendo y seguir dándole la misma forma y la misma visualización y la misma tecla del piano durante mucho tiempo. Bien, entonces, ¿qué fue lo que generó este cambio de estrategia? Como lo vemos con la Leslie. Al parecer lo que generó este cambio de estrategia fue entender el comportamiento y desde el comportamiento humano, centrándose en ese comportamiento, empezar a generar ideas que apunten a una solución que sea significativa, pero más allá de solamente reproducir nuevas o reproducir ideas añejas, ideas que ya sabemos que funcionan, pero que no particularmente son así de significativas. Bien, entonces, descubrir una oportunidad implica disponer entonces de una capacidad para poder realizar conexiones que no son evidentes. Y ojo acá, porque aquí también estamos acercando nuevamente mucho al concepto de creatividad, ¿cierto? Cuando estamos frente a una oportunidad, implicará poder realizar serie de conexiones que son no evidentes, no obvias, porque llevar una pegatina a un baño no es algo que uno tenga como muy cercano, ¿cierto? Al momento de poder desarrollar una estrategia para poder mantener el baño limpio. No sé si les pasa a ustedes, pero si ponemos como conceptualmente una pegatina a mosca y el baño limpio, yo no le veo mucha conexión. No sé si ustedes, ¿cierto? En términos publicitarios, yo no le veo ninguna conexión. Y ahí está el placer de la magia. El poder salir de una zona de confort, de ir más allá de solamente lo establecido, lo reproductivo y lo obvio, para poder darnos paso a abrirnos, tener una perspectiva mayor, dejar de tocar la misma tecla del piano, empezar a tocar más teclas del piano, porque tener un piano completo, no solamente una tecla, ¿cierto? Y empezar a escuchar otros sonidos. Entonces, empezar ahí también a construir una perspectiva que sea mucho más amplia para entender también el problema desde lugares distintos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta serie de conexiones que son no evidentes, inconexas, poco obvias? Empezamos también a generar una visión mucho más amplia, como se lo decía hace un rato atrás. Y al tener una visión más amplia, más perspectiva, lo que ganamos también es mayor poder creativo. Porque justamente son estas conexiones inconexas, no evidentes y poco obvias y lógicas, lo que va a hacer también de que existan ideas nuevas y que exista la posibilidad de poder reentender o poder tener un proceso de divergencia mucho más amplio que solamente las 3 o 4 ideas que se me ocurrieron anclando un solo problema. ¿Bien? Y frente a esto, ahí viene qué es lo que pasa. Ahí viene qué es lo más obvio y lo más cercano cuando tenemos este tipo de relaciones. Resultado inesperado. ¿Y qué es lo que pasa con resultados inesperados? Posiblemente muchos errores. Yo les aseguro que esta persona en Chipol, que se le ocurrió la pegatina de la mosca, cometió muchos errores antes de llegar a esto. Gastó mucha plata, o por lo tanto gastaron muchísimas lucas y mucha infraestructura en poder hacer justamente una campaña que apunte a una solución real. Hasta que alguien, entendiendo de algo mucho más simple de una estrategia, mucho más simple de lo que significa el problema, apuntó a el comportamiento, al problema en sí, no solamente a la solución de él. ¿Bien? Entonces, decimos también de que cuando tenemos la oportunidad o una identificación de una oportunidad de negocio, al menos tenemos 2 fases creativas que son sumamente determinantes para entenderla. Uno es generar una idea sobre la base de detectar una potencial idea o una actual idea, pero entendiéndole que aún no está satisfecha. ¿Cómo podemos generar ideas detectando una necesidad desde cuando hay algo que está total o parcialmente insatisfecho? Nuevamente volvemos al mismo concepto de siempre. Buscar una necesidad, buscar algo que apunta a un problema que aún no está solucionado del todo. O, como el segundo dato acá, o el segundo faceta, que es concebir la forma de satisfacer una necesidad ya detectada mediante innovación o imitando otro negocio que haya tenido un éxito con costos más competitivos. Tampoco es tan malo mirarlo desde ahí, ¿cierto? Concebir la forma de satisfacer una necesidad que ya está detectada, ok, tengo un problema, lo tengo súper listo, mediante la innovación de imitar o reproducir un área de negocio o un procedimiento en sí que ya haya tenido un éxito anterior, quizás en otro contexto, pero bajando los costos. ¿Cómo podemos mejorar? Mejorar, por ejemplo, un servicio, mejorar una solución o mejorar un procedimiento
atendiendo a costos más accesibles y simplificando, por ejemplo, la complejidad de un proceso que ya existe, ¿cierto? De esto se trata tampoco de inventar la rueda. Pero claramente acá también hay algunas razones, como también lo hablamos anteriormente con la Leslie, de que hay algunas razones que nos impiden también crear y que nos impiden también ir más allá de pensar fuera de la caja, ¿cierto? Mira, Alex dice, muchas ideal, casi siempre depende de financiamiento. Eso es el pie de tope de acá. Exactamente, pues, tenemos justamente ese gran pie de tope, ese gran problema, que es las lucas. ¿Cómo generamos las lucas? ¿Cómo de alguna manera también hacemos de que un fondo de financiamiento nos pesque, ¿cierto? Generando una propuesta de valor distinta. Pero al parecer, claro, es nuestra piedra de tope, pero si uno mira, y siendo también como abogado del diablo, si uno mira también cuáles son las miradas de la propuesta de valor o por qué gran parte de nuestros fondos que no son llevados a cabo o no se nos dan, es porque justamente, posiblemente, tenemos una propuesta de valor que no fue tan validada, o tenemos una propuesta de valor y una solución que posiblemente, si miramos un poquitito más allá de nuestra área, vemos de que hay mucha gente haciendo lo mismo. ¿Cuál es la propuesta de valor si tenemos mucha gente que está haciendo exactamente lo mismo, reproduciendo la misma solución y que particularmente existen una propuesta de valor que, ok, es buena, pero tengo 20 propuestas de valor igual de buenas que la mía, con el mismo precio, con el mismo procedimiento, que están en las cuadras alrededor de mi mismo público objetivo? ¿Bien? Entonces, puedo entender que acá que tenemos, bueno, el tener una baja autoestima, el temor al ridículo, ¿cierto? A quedarnos expuestos, esta perspectiva de tener solamente una primera idea y enamorarnos de ella como si fuese la única idea que existe y no mirar el problema por sobre el amor que tenemos en nuestra idea, ¿cierto? Dar por bueno lo sabido, generar creencias que son limitantes, resistirnos también a la diversidad y los cambios, resistirnos a que nuestra idea puede cambiar para poder darle más amor, más concentración, más energía y más recursos a entender el problema, más que sacar ideas, más que sacar esta idea adelante, sino entender cuál es el problema que estamos solucionando. Y finalmente el pensamiento reproductivo, que entendemos el pensamiento reproductivo como esta forma de pensar donde nuestro cerebro gasta la menor cantidad posible de energía y asume y genera solamente ideas que ya funcionaron. ¿Para qué me voy a gastar? ¿Para qué? ¿Cierto? Sí. ¿Para qué? Démosle nomás y el cerebro nos cuida. Entonces, Alex nos dice algo también muy interesante. Dice, exacto, usted, gracias por usted, dime tú nomás, dime Pancho nomás, Alex, somos casi de la edad. Dice, muchos negocios son iguales, tener espalda ayuda a la confianza, incluso sopesar de mejor manera los errores. Exactamente, ¿cierto? Entonces, claro, uno muchas veces dice, no, es que mi idea es súper buena, tengo una idea pero buenísima, no sé si a ustedes quizás le ha pasado, que están en un negocio, más de alguien le ha pasado. Ya, dale, cuéntame, ¿de qué será tu idea? Ah, no, es que me la voy a copiar. Entonces mejor te la cuento cuando ya esté más o menos cocinada, porque es tan buena la idea que si te la cuento me la voy a copiar y alguien la va a escuchar, así que no, mejor que la idea esté lo más peor posible solamente dentro de mí. Y por Dios que fome eso, po. Sí, la idea lo que necesitan es que tenga la mayor cantidad de miradas posible, ¿cierto? Entonces, vamos acercándonos también a estos conceptos que posiblemente ya los vimos, pero nos pasa una muy buena forma de acercarnos también a lo que entendemos por el design thinking o esta innovación centrada en las personas. Entonces hablamos de que la innovación, ¿cierto?, es una idea materializada de una idea creativa que nació en nuestra cabeza, que nació en nuestra mente, pero que tiene un carácter social. ¿Y por qué tiene un carácter social? Porque, como bien lo dijimos al principio y lo pusimos como una declaración a esta altura de la Academia del Fracaso, que siempre la propuesta de valor la define no quien lo crea, sino la define el cliente. ¿Cierto? Nos paramos desde esa lógica. Las propuestas de valor que nosotros estamos creando no las podemos definir nosotros como creadores. La propuesta de valor que nosotros estamos creando la tiene que definir el valor en sí un tercero, un cliente, un usuario, alguien que sea el beneficiario o no de esto, ¿cierto? Exactamente, Fátima. Es necesario entonces tener un estudio de mercado y tener elementos diferenciadores. Exactamente. Y justamente para que exista ese elemento diferenciador, y tú has dado en el clavo, Fátima, qué bueno que lo pusiste también acá. ¿Cómo hacemos de que sea diferente? Posiblemente para entender y empezar a acercarnos de que una idea sea diferente a todas las que tenemos alrededor, que son la misma, mismo precio, mismo procedimiento, misma solución, es mirar el problema y empezar a testearlo. Testear si esa solución que yo tengo frente al problema que yo ya tengo sumamente sensibilizado es una solución que el otro me podría comprar.
Y es una solución que yo puedo realizar, que es factible de hacer y que particularmente a alguien le estoy solucionando el problema. Voy a parecer papagayo con esto, pero que si realmente le solucionó el problema a alguien. Y si no lo hice, puedo tener la posibilidad de poder cometer la mayor cantidad de errores posible antes de sacar al mercado, sino en ese proceso vinculativo y empático de decir, esta es mi idea, toma, pruébala. ¿Te soluciona el problema? De forma mucho más, con una metodología mucho más compleja, por supuesto. Sabéis que sí, pero aún la encuentro que es un poco caro si tú me lo vendías a tanto. Ah, ya, bajemos el precio, entonces vamos a bajar algo más. Y lo vamos a ir viendo. Cuando veamos la fase del design thinking va a quedar mucho más claro. Entonces, resumiendo, la innovación es la materialización de carácter social de algo que particularmente existe desde la solución de un problema, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar mucho más claro. Este ejemplo ya lo hemos visto muchísimas veces, creo que lo hemos visto un par de veces justamente en la academia, que aquí hablamos de alguien, ¿cierto?, que tenemos una idea muy creativa, que es una cuchilla suiza, esta que tiene mucha... ¿Sí? ¿Suiza? Gracias. ¿Cierto? Estas cuchillas suizas que tienen un montón de artilugio, de la cuchillita, la tijera, que el abridor de latas, que el... qué sé yo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esto mismo, pero para el mundo agro, para el mundo agricultor? Vendámosle una gran cuchilla suiza que esté la pala, el rastrillo, la picota y todo en una, entonces para que este amigo que está en el campo muerto de calor o muerto de frío, dependiendo de la época del año, no tenga que ir para un lugar y volver a buscar sus herramientas, sino lo tenga todo en uno. Igual es buena idea, no me pueden decir que no. Es una idea que al menos es buena, ¿cierto? Mantener todo en un lugar. Bien, perfecto. La idea es novedosa. Ningún problema. Pero para que esto pase de ser una gran idea a una innovación, este señor le tenemos que solucionar el problema. Entonces, el gran problema de este... Ustedes, imagínense cuánto pesa esta cuestión. Imagínense lo grande que debe ser para tener una pala, una picota, un rastrillo u otro... O sea, imagínense lo poco útil que es para que esta persona lo pueda sostener y pueda trabajar. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo, muy gráfico, de cómo hay una idea que es buena, que es una buena intención, efectivamente es una buena idea. Ahí lo podemos discutir, pero una idea que es al menos novedosa. Para que esto pase a ser una innovación, a este señor le tuvimos que solucionar el problema. Y al parecer, una gran idea no nos garantiza una propuesta de valor real y significativa. Una gran idea no nos garantiza innovación. No nos garantiza innovación. Porque particularmente en esta idea, a este señor no le solucionan el problema. Posiblemente le creamos uno mayor. Entonces, ¿la idea es buena? La idea es buena. ¿Le solucionó el problema? No le solucionó el problema. Entonces no hay innovación, es una gran idea. ¿Se entiende? Lo mismo con esta palitos, ¿cierto? Para enfriar el tallarín. La idea es buena, qué bueno, no quemarme más la boca con mis tallarines, ¿cierto? Con mi sopa miso, pero claro, cuando te pesa, imagina lo poco funcional ojo, un ventilador, esto es una caricatura, por supuesto, un ventilador en tu cuchillo, es súper poco funcional. Pero la idea es buena, la intención también es buena. Bien, entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo, que lo hemos hablado millones de veces, por lo menos en esta academia. La innovación tiene que ver justamente con agregar valor que no lo agrego yo, no lo defino yo como emprendedor, sino lo agrega particularmente el usuario o el cliente, ¿cierto? Una breve definición de innovación puede ser también de que es un proceso que tiene etapas, que se puede aprender, que es evaluable, pero lo más importante, nuevamente, es que agrega valor. Y ese valor es cuando somos capaces de satisfacer a una persona o a un grupo de personas a través de una solución a una necesidad, a un problema en particular. Nuevamente, todos los conceptos nos llevan a lo mismo. Agregar valor tiene que ver con agregarle un valor a un tercero desde un aspecto social, pero siendo capaz de satisfacer un problema real y particular en un contexto determinado. Entonces, vamos a lo mismo. Innovación es crear valor. Y en esta constante búsqueda de crear conocimiento o crear valor desde el conocimiento y estar constantemente, ¿cómo puedo saber más del problema? ¿Cómo puedo entender más el dolor que tiene esta persona? ¿Cómo de alguna manera puedo entender y puedo sensibilizarme con lo que le pasa a esta persona para empezar a crear y empezar a mirar el problema desde perspectivas distintas? ¿Bien? Entonces, desde ahí traemos siempre a nuestro gurú, Pepe Cariaga. Si podría tatuarse la cara de este señor en su pecho, lo haría, pero lamentablemente no tiene el cuerpo.
es Ken Robinson, ¿cierto? Que es nuestro gurú creativo. Ken Robinson dice, si no estamos preparados para equivocarnos, posiblemente nunca vamos a llegar a nada original. Y si no estamos preparados justamente para poder dar un paso, para estar constantemente frente a resultados inciertos, porque ojo, este procedimiento, este método no solamente nos invita a equivocarnos por equivocarnos. El gran tema es que nos invita a exponernos a resultados que son inciertos. Y eso es distinto a equivocarse solamente por equivocarse. Cuando estamos dispuestos a entender y a mirarnos y a exponernos frente a resultados que son inciertos, a resultados que no tenemos idea de lo que viene, posiblemente también vamos a estar no solamente más abiertos a aperturar nuestra forma de entender las cosas o entender un procedimiento, sino también vamos a estar mucho más abiertos a generar una expectativa distinta y entender desde distintos lugares un fenómeno. El acercarnos a los resultados que son inciertos no nos va a dar la garantía de que algún minuto la vamos a chuntar o no. Nos va a dar otra cosa, nos va a dar perspectiva para mirar un problema de distintos lugares. No nos va a garantizar el éxito. No, tampoco nos va a garantizar que nunca vamos a tener un fracaso. Lo que sí nos va a garantizar es que mirar los fenómenos de distintos lugares nos va a dar mucha más oportunidad para entender el por qué pasa eso. Y cuando entendemos el por qué, nos empezamos a hacer otras preguntas. Y entonces empezamos a tocar otras teclas del piano. ¿Bien? Entonces, vamos a ir avanzando un poquitito más rápido para que alcancemos al menos en los 10 minutos que nos quedan a ver, ¿cierto? Y a entender también cuáles son estos pasos del design thinking. Entonces entendamos el proceso de innovación de forma lineal, de forma tradicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Hay una necesidad de mercado, digo, aquí hay una necesidad de mercado, no sé, lo que sea. Desarrollo mi idea, una vez que mi idea ya está desarrollada, hago la manufactura, construyo mi idea y a la venta. Así entendemos el proceso lineal, ¿cierto? Necesidad de mercado, desarrollo una idea, la construyo y la pongo a la venta. Aquí la gente, cuando pasa fuera acá de mi casa, veo que en la mañana pasa mucha gente temprano, que hay un colegio y hay un par de obras. Entonces quiero que aquí les voy a vender desayuno. Espérate, caché que brillante. Vale, ¿qué hago? Voy a vender cafecito, pancito con huevo y un pan con arrollado, que uno es del campo, entonces voy a hacer ese tipo de ejemplo. Entonces, hago el cafecito, hago el pancito y me pongo a venderlo, ¿cierto? Perfecto. Desarrollo lineal. ¿Qué es lo que invita a la innovación? ¿O qué es lo que nos está invitando esta suerte de alguna manera de reentender? Exacto, Alex, ahí dado justamente en el clavo. Misma forma de trabajar, mismo resultado. Y no otorga diferentes resultados. Y muchas veces los resultados son inciertos, amigo mío. Entonces, miremos este proceso de forma no lineal. De forma no lineal. Cuando tenemos un problema y una solución. Y aquí nos vamos acercando a la magia, ¿cierto?, del design thinking. Cuando tenemos el problema y la solución, tenemos la oportunidad de no solamente ir generando un paso a otro, sino de alguna manera tenemos la oportunidad de ir a un lugar y volver todas las veces que sea necesaria. Y ahí está lo que para mí, como buen ñoño, me gusta. La capacidad de volver todas las veces que sea necesaria. Entendamos entonces 5 procesos o 5 fases. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Lo vamos a revisar un poco más en detalle a continuación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a empatizar con un problema o empatizar con una persona? ¿Qué pasa si agarro a uno de estos viejos que va a la hora y le digo, ¿me dais 5 minutitos de tu tiempo? Sí, claro. Cuéntame un poco de dónde venís, dónde estás trabajando, cuántos años tienes, hace cuánto estás en esto. Y empiezo a empatizar con él. No solamente buscando una solución, no solamente buscando una solución, o no solamente mirándolo como usuario, sino mirándolo como persona. Centrando nuestra decisión en el diseño y en la decisión de diseñar algo, centrándonos en la persona, en el comportamiento humano. Vuelvo a Chipoll, vuelvo a Amsterdam. ¿Se entiende? Entonces, una vez que empiezo a empatizar, soy capaz de definir cuál es el problema real de esta persona. No desde mi perspectiva. Nuevamente, entregándole la disposición y el valor a un otro, no a mí. Yo construyo, facilito la idea, pero la idea a mí no me pertenece porque el problema posiblemente no lo tengo yo, o si lo tengo yo, perfecto, bien, ¿cierto? Entonces, empatizo, defino con el problema, y una vez que tengo el problema más o menos medianamente absorbido y sensibilizado, empiezo a idear, pero empiezo a idear desde el puntapié inicial, desde la empatización que tuve con este señor que pasó a las 7 de la mañana por fuera de mi casa.
Y una vez que ideo, puedo prototipar. Y tengo un prototipo de mediana resolución, o de una baja resolución, como se dice los mock-up, maquetas, ¿cierto? O un prototipo de baja resolución. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a este señor nuevamente, lo veo de nuevo pasar, y 2 semanas después le digo, ¿sabes qué? Amigo, tengo 3 sándwiches. ¿Cuál te tincaría más? Te lo regalo. Cómetelo cuando puedas, en la mañana, con un café, y tengo 3 tipos de café. Y cuéntame, que si esto es lo que te gusta, si esto es lo que comerías, y cuál te gustaría más, o realmente desayuno lo que tú necesitas y quizás algo más. No, es un desayuno, perfecto. 3 tipos de desayuno. Porque entendí de que este es un señor que viene desde Coyico, que se muere mucho rato en llegar, ¿cierto? Que posiblemente también no tiene la posibilidad de ir a almorzar a su casa, entonces también lo que tiene que comer a eso de las 7 de la mañana tiene que ser algo igual contundente porque saca la cresta trabajando, con sus manos, un obrero. Entonces, claro, yo no le voy a poner una baguette súper linda, no, lo que necesita él es comer, y posiblemente comérselo en la obra, y comérselo caminando. Toda esta información que yo tuve de él, la obtuve conversando, nuevamente, centrándome y empatizando con su necesidad real, con su problema. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando el testeo quizá no resulta? Y él me dice, ¿sabéis qué? El café no está muy bueno, yo necesito algo más potente, necesito algo con más cafeína para estar, pero power. Ah, que yo le eché leche. No, quizá no era leche la solución. Perfecto, vuelvo a la ideación, vuelvo a idear y vuelvo a prototipar. Y nuevamente este señor me dice, ¿sabéis que está bueno, pero le falta un poquitito más de azúcar? Perfecto, dámelo de nuevo. Y vuelvo a ir a la ideación. Y vuelvo a irme para atrás de nuevo. Y posiblemente tengo que conversar un par de cosas más con él. Y tengo que volver nuevo al punto uno. Tengo que volver a sentarme con el señor. Y así es como se entiende este proceso no lineal, donde un problema o una solución yo estoy constantemente pivotando desde el inicio al final. ¿Se entiende? Entonces, para ir un poco desarrollando y afinando el concepto de design thinking. Entonces, el design thinking, o el pensamiento de diseño, no se trata de hacer algo distinto, sino se trata de pensar de forma distinta. No se trata de hacer cosas innovadoras, sino de pensar de una forma innovadora. Y se trata de hacer cosas diferentes, sino de uno ser diferente. De uno crear cosas diferentes, pero uno también posicionándose desde un lugar diferente. Entonces, para cruzar esa barrera del pensamiento, para generar nuevas opciones, nuevas ideas y crear valor para el usuario de las comunidades, tenemos que ponernos en los zapatos del usuario y de la comunidad. No existe otra forma. Para crear valor, me tiene que doler lo mismo que al señor le duele. Si yo le quiero vender un desayuno en la mañana, tengo que saber por qué está fuera de la mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le duele? ¿Cuál es el dolor que él tiene realmente? Para saber y entender y tener una idea mucho más sofisticada del problema que le estoy solucionando, pero no porque a mí se me ocurrió, o no solo porque yo creo que él es lo que debe comer y lo que a él le va a gustar, sino que él me lo dijo. Yo obtuve información de él. La mejor información posible que puedo tener es la de mi futuro cliente. Y todas las veces que no resultó, no lo hice pasándolo al mercado, lo hice antes. Como dicen los gringos, fail fast. Errores antes, lo antes posible cometer los errores. ¿Bien? Entonces, es el momento, entonces, Leslie, porfa, adelante, cuéntala. ¿Cómo dije? A mí esto me encanta, entonces yo puedo estar aquí hablando hasta las 8 de la noche. Mira, Dale, me hiciste pensar en algo. dale. Hace unas semanas atrás, una cosa así, me dio un golpe en los lentes y se me enterraron las patillas de los lentes en la nariz, cosa que duele mucho. Y mi hija siempre tenía el mismo problema porque sus lentes pesan mucho. Y cuando a mí me pasó eso y quedé con la zona sensible, busqué cómo tener los lentes puestos sin que me doliera. Y compré estas cositas de silicona, pero como las de silicona son chiquititas, generaba la misma presión en un punto pequeño y me seguía doliendo. Entonces hice esto. Es una estupidez, es tela Ay, y buena, ¿eh? adentro tiene papel, ¿ya? Y este fue mi primer prototipo Por lo para digo, protegerme la nariz. exacto. ¿Leslie? Oye, está que le vendí Y resulta Ahí está, ahí está. Dale, que con date esta cuenta. tonterita ya no me duele. Y no le duele a mi hija, y no le duele a mi padre que tiene 8 dioptrías y los lentes son súper pesados. Y esta es una estupidez, goma Eva, me cuesta 100 pesos hacerlo. Exacto. ¿Cachai?
o sea, posiblemente solucionaste un problemón que era o cambiar los lentes o comprarte un protector mucho más caro. Es que los protectores valen 3 lucas y resulta que te los venden en paquetes de 10. Más el envío. Ah, claro, 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 Y esto me sale 100 pesos. claro. Entonces, Yo ahí creo que tienes. algo tiene que ver ahí, ¿cachai? Pero claro, lo hiciste también desde un problema que tú misma tenías y que empezaste a solucionar con un prototipo de baja resolución. ¿Qué es eso? Por eso Muy te bien, dije, Leslie. y esto fue lo Oye, primero, y los tenía aquí en la mano, y si te das cuenta, dentro tiene papel y algodón para buenísimo, ver pues, cómo ¿cachai? hacerlo. Oye, posiblemente ahí tengáis ¿quién sabe? Un nuevo modelo de negocio. Yo lo compro. Y más encima, como está así, está suelto, se puede colocar en cualquiera. O sea, tienes las gafas, tienes esto. Buenísimo. Oye, ojo Si ahí, lo ¿ah? pierdes, total vale 100 pesos. Hablemos por interno, Leli, para hacer una sociedad. Bien, Leli, muchas gracias. Bien, vamos a esto más rápido, que nos queda muy poquito tiempo, ¿cierto? Entonces lo que me interesa es que veamos el proceso, porque mañana vamos a tener nuestra clase mucho más práctica, y lo que me interesa es que pasemos por los 5 pasos del proceso. Entonces, para hablar o entender este proceso, lo primero que necesitamos es mirar, como les decía, de una forma distinta, pensar de una forma distinta y observar. La actitud de nuestros usuarios, la actitud de quienes van a ser nuestros beneficiarios, para poder entender el entorno de este problema. Entonces, como bien dice acá, no existe un proceso único de design thinking, no es una receta, no es una forma sola, sino también existen muchas, y hay distintos autores que plantean también distintos mecanismos, hay hoy día estructuras mucho más complejas del design thinking de cómo se entendía hace 15 o 12 años atrás, pero sí lo que podemos entender que hoy día son la secuencia de pasos muy simples, que mañana los vamos a desarrollar, así que mañana hay que venir preparadas y preparados. Les presento medianamente cómo podría ser este constructo bastante tradicional del pensamiento de diseño. Como les suelo mostrar en un comienzo: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Yo creo que con el ejemplo del desayuno quedó quizá un poco más claro, pero creo que se lo puedes dar en uno a uno. Entonces, cuando hablamos de empatizar, ¿cierto? Que la etapa 1, esta etapa apunta a conocer al público o conocer al otro, de la forma más sensible y humana posible. Conocer implica no solamente indagar sobre cosas, como dice acá, relacionadas con nuestro servicio, sino también conectarnos con el otro. Conectarnos con el otro no solamente mirándolo como un usuario, sino también mirándolo como una persona. Recuerden que el título de esta clase es Innovación centrada en las personas, no en los servicios. ¿Cómo podemos conectar justamente con la sensibilidad de una persona que tiene un dolor, pero también que acusa cierta sensibilidad humana? ¿Cierto? Y es extraño hablar de humanidad y hablar también de procesos humanos cuando estamos también en un contexto de un modelo de negocio que estamos operando y mirando también un proceso que es netamente productivo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no podemos empezar a mirar lo humano de los procesos productivos? Es posible, ¿cierto? Entonces, parte 1, empatizar, apunta, ¿cierto?, a esta forma de poder entender y conectar con un otro. ¿Qué es lo que le duele? ¿Por qué le duele? ¿Cómo le duele? ¿Quién es esta persona que está detrás de este dolor? Una vez que entiendo y soy capaz de empatizar y conectar con esta persona o con un otro, ¿cierto? Toda esta información que nosotros recabemos nos va a permitir generar oportunidades de mejora. Entonces, vamos a tener una decisión de un equipo, de poder priorizar a nivel de equipo cuáles son estas etapas y cuáles atacamos primero y cuáles son las etapas que vienen después. Entonces, entiendo el problema, defino cuál es esto y empiezo a construir y empiezo a generar mi estructura, o como bien diría nuestro querido Pepe Cariaga, empiezo a fomentar y a construir nuestro espacio de seguridad psicológica para la idea. Ahora empiezo a idear. Pero no empiezo a idear solamente porque se me ocurrió algo. Esta es la tercera etapa. O sea, primero tuve que pasar por conectar con una persona, entender su problema, y de ahí recién empecé a generar ideas. Ahí recién estimulo mi proceso creativo desde la divergencia, pero de la divergencia mucho más sentida. No solamente pensar por pensar, no solamente idear por idear, sino también resolviendo un problema. Tengo una hipótesis: a este señor tiene que tomar un desayuno por algo, o porque no. Me paro desde un lugar. Es mucho más jugada mi proceso creativo y mi proceso divergente cuando existe algo que estoy buscando, y no solamente generar una idea
para que sea comprada, sino entender un problema para solucionarlo. Y ¿cachai que el relato te cambia? Te cambia. Entonces, una vez que este equipo analiza, mira, observa y empieza a definir, empezamos con el proceso creativo, con idear. Una vez que ya ideamos, apuntamos también al prototipo, un poco lo que nos decía ahí nuestra querida Leslie con su prototipo, con su MVP ahí en sus lentes, ¿cierto? Que es crear versiones reducidas, de poco costo, pero que sean lo más parecidas a la idea para que un otro pueda tocarlo, sentirlo. No solamente, oye, sé que tengo una muy buena idea de un tope para lente. Es distinto si te lo cuento a ti, ¿cierto, Alex? A que te diga, mira, ahí está, toma, ocúpalo. Ocúpalo 2 días. Juega con él. Póntelo en los lentes ópticos, póntelo en los lentes de sol, juega, tenlo, manoséalo, guárdalo. En 2 días más me lo devolví. A ver qué opináis. ¿Cierto que es distinto, Leslie, que si yo le paso, ¿cierto? Este prototipo de la Leslie al Alex o a la Caterina, es muy distinto a decirte, oye, tengo una idea de buena, cáchate que tengo una cosita que se pone en los lentes y, vale, me lo imagino, pero como yo estoy interpretando, la idea que tú me estás contando tiene que ver mucho con mis cargas afectivas e incluso con mis cargas de ideas. La idea que tú me estás contando es una idea muy distinta a la que yo tengo. Porque claramente, yo tengo otras percepciones y otras interpretaciones del cosito, ¿cierto? O del tejido. Nunca va a llegar a lo mismo. Pero es distinto cuando yo empiezo a tocarlo, cuando lo testeo, cuando me empiezo a empapar con esto. Ahí está el prototipo. Pásamelo en 2 días. Juega, tenlo, tócalo, olorósalo. Hazlo parte. Anda 2 días con él. Guárdalo en tu bolsillo o dime dónde, qué pasó con él. Y una vez el testeo, ¿cierto? Ya para ir finalizando la clase, tiene que ver con cuando estos prototipos son usados, son probados por un usuario. Y ahí está la magia. Ahí está lo lindo de esta cuestión, ¿cierto? Entonces las conclusiones que se obtienen a partir de ellos nos permiten iterar, nos permiten sofisticar y nos permiten particularmente perfeccionar esta idea que empezó con un prototipo de muy baja resolución a bajo costo, pero nos ayudan a entender una solución de manera más sofisticada. Entonces, cuando el Alex te devuelva a ti, Leslie, esta idea, el Alex posiblemente te va a decir, sé que está bueno, pero se me perdió en algún minuto, era muy chiquitito. Entonces, cuando me cambié de lente, cuando me fui al auto, no tenía dónde guardarlo y se me perdió y lo pillé después al rato. Entonces, quizás podríamos tener algo para que no se nos pierda. Pensémoslo, po. Ya, y lo otro era qué sé yo, cuando lo tenía mucho rato, se me empezó como voy a decir cualquier tontería, Leslie, se empezó como a pegar a la piel. Y eso hay que cambiar el paño, hay que cambiarle algo para que sea quizás, o me dio alergia. Estaba súper bueno, entonces me puse a leer, y cuando me saqué, me di cuenta que me dio un poco de picazón. Así que tenéis mucha razón, quizás tengamos que cambiar el paño, quizás tengas algo hipoalergénico o algo así, perfecto. O sea, ya tenéis 2 cosas de que el Alex te dijo para sofisticar, perfeccionar y remirar tu producto, no desde lo que a ti te tinca, porque tú, obviamente uno ve su producto como lo más lindo que hay en el mundo, ¿cierto? Cosita linda, Dios me lo bendiga, como diría nuestras madres. Pero el Alex no te va a decir la firme, pues. El Alex te dice realmente cómo fue, porque tú le diste esa posibilidad y le diste esa responsabilidad. Pruébalo, ocúpalo y dime qué te parece. Entonces, toda esa información que el Alex te está dando, Leslie, es solamente información para poder mejorar y perfeccionar un producto que nace de la necesidad de una persona. Y no desde mi idea. Bien. Estamos llegando, son las 4:10, ya hemos justo cumplido. ¿Qué vamos a ver mañana, queridas y queridos? Mañana vamos a estar acompañados con nuestro querido Pepe Queriaga y vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, el mapa de empatía y vamos a trabajar eventualmente también con una idea en torno a estos 5 pasos que vimos del proceso de Design Thinking. Desde el diseño, desde la empatía, desde entender el problema, desde la ideación, del prototipo y del testeo. Y así volver todas las veces que sea necesaria a un comienzo inicial. Así que eso, no sé si hay alguna duda, algún comentario, por favor. Perdón si hablé mucho, pero esta cuestión me encanta, así que quizás me voy un poco al chancho.
Así que eso, por favor, comentarios, dudas, algo que no haya quedado tan resuelto, súper bienvenido. Adelante. Francisco, solo decir que estoy proyectando la encuesta de este taller para que puedan Perfecto. evaluarlo y también nos den sugerencias de qué les gustaría ver, qué tipo de capacitación les gustaría tener, para que nosotros en base a eso igual hagamos nuestras programaciones futuras. Eso siempre se agradece, ahí pueden escanear el código y completan la encuesta, que es súper cortita en realidad. Me sale que no se puede cargar el sitio, no sé si a Error. alguien le pasa. ¿En Chuta. serio? Oh, De error. ya, entonces la vamos a mandar a sus correos, ¿ya? Mejor. Vamos a porque de mandar la error. encuesta al correo electrónico que tuvieron al registrarse, y ahí se dan un minutito y nos apoyan respondiéndola, ¿les parece? Súper. Entonces ahí, al correo va la encuesta. Sí. Bien. Bien. Entonces, si no hay comentarios o alguna duda o algo más, simplemente agradecerles por el tiempo, por los ejemplos, por estar aquí también y por ser parte también de esta academia que estamos desarrollando con el Centro de Desarrollo de Negocios de Valdivia. Así que ha sido un gusto verlas de nuevo. Qué bueno que se estén repitiendo las caras, eso es una muy buena noticia. A quienes se están incluyendo también, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Y nuevamente agradecerles al Centro de Desarrollo de Negocios, Katy, a todo el equipo también por hacer esto posible. Así que tengan una muy buena tarde y ha sido un agrado. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Esta semana estamos cargados de Fracaso Lab porque mañana es la sesión 2 de Design Thinking, y el jueves 11 también en la tarde tenemos un workshop para que se puedan inscribir. Ese va a ser presencial, el lugar lo vamos a confirmar yo creo que durante mañana o el miércoles más tardar, pero ahí para que se puedan inscribir y acompañarnos ese día, porque si bien la virtualidad nos permite estar todos conectados y tener gente de todas partes, la presencialidad siempre se siente diferente. Exactamente. Así que ahí los invitamos a que puedan participar. Y nada, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias igual por darse un tiempo y acompañarnos en esta tarde de lunes. Que tengan una muy Nos buena vemos semana. mañana. Nos Chao, vemos. chao. ¿A qué hora el presencial, nos preguntas? Es de 3 a 5 y el lugar lo confirmamos. Muchas gracias. Adiós, que estén bien. Igual, chao. Hola Luis, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú, Catherine? Muy bien, gracias. Qué bueno, gusto verte. Chao. Igualmente, que esté bien, adiós.